Ya se prepara, está conectada, la podemos ver. Hola, ¿se me escucha? Correcto, siga. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Queridos ecuatorianos, quiero empezar con una aclaración en torno a la sustanciación de pruebas de cargo y de descargo dentro de este proceso de enjuiciamiento político. En virtud del principio de congruencia como garantía del debido proceso, al interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político se analizaron 7 hechos que la asambleísta Viviana Veloz identificó como constitutivos de incumplimiento de funciones por parte de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y de los vocales Murillo, Morillo y Barreno. Por tanto, no es verdad que los que han sostenido algunos asambleístas en medios, incluso en medios de comunicación, que se ha incorporado a este proceso los audios de los que hemos sido testigos a través de redes sociales y medios de comunicación en las últimas semanas. Esos audios que entre juristas tendrán que analizar la pertinencia procesal, que entre políticos los justificarán o no. Pero lo importante es que para el pueblo ecuatoriano ha quedado claro que esto es una prueba de que este gobierno tiene una directa injerencia en la función judicial y que uno de los vocales interpelados ha ofrecido desde notarías, juzgados y puestos en la judicatura a cambio de los votos por el archivo de este juicio político. Pero como les decía, estos audios no han sido parte ni objeto de análisis dentro del enjuiciamiento político, y ustedes lo han podido evidenciar al revisar el informe de posiciones que hemos remitido oportunamente. Sí queremos decir ante nuestros mandantes que nuestro voto el día de hoy va a ser apegado a derecho y que va a ser en virtud de las pruebas. Necesitamos identificar cuando menos 3 elementos claves. El primero, ¿cuál es el hecho del que tienen responsabilidad directa la expresidenta María del Carmen Maldonado y los actuales vocales de la judicatura? Me refiero a los señores Fausto Murillo Fierro, Juan José Morillo Velasco y Maribel Barreno Belín. Y la respuesta es que el primer hecho señalado por la asambleísta Viviana Veloz, la interpelante, tiene que ver con la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que terminó con la destitución fuera de los periodos contemplados en la Constitución y la ley. El segundo elemento es identificar cuál es la prueba de esta aseveración. Y la respuesta es que los hoy interpelados aprobaron resoluciones números 10/2019 y 35/2019 de marzo 26 del 2019. Estas 2 resoluciones, mediante sentencia número 3719-IN21, fueron declaradas inconstitucionales por el fondo, por la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Qué significa que hayan sido declaradas inconstitucionales? Significa que el máximo órgano de justicia constitucional ha considerado que estas resoluciones quebrantan la letra o el espíritu de nuestra Constitución. Consecuentemente, más allá de lo que aquí se pueda decir para justificar la evaluación o para quienes les quitamos el sueño, los correístas, existe una sentencia que declaró este hecho inconstitucional. Y como les decía, hay un tercer elemento. Después de identificar los hechos, las pruebas, veamos cuáles son las normas que han vulnerado. Y estas son el numeral 1 del artículo 83 de la Constitución de la República, que señala la obligación que tenemos todos los ecuatorianos en acatar y cumplir la Constitución. 2, el artículo 182 de la Constitución, que establece el número y el tiempo en que son designados los jueces de la Corte Nacional. Y 3, el numeral 1 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial,
que establece la obligatoriedad de los servidores judiciales de cumplir con la Constitución y la ley. Por tanto, señor presidente y colegas asambleístas, aquí no hay espacio para subjetividades. Los defensores de los hoy interpelados señalan que la evaluación fue consecuencia de un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ese argumento, con la sola lectura del artículo 425 de la Constitución de la República, que se refiere a la supremacía constitucional, se les cae, pues un exhorto no tiene valor jurídico superior a la Constitución. Además, un exhorto no tiene ningún efecto vinculante. Y el otro argumento es que existe un candado respecto a las resoluciones adoptadas por el transitorio en virtud de una interpretación constitucional número 219 y C19. Falso, de absoluta falsedad, porque ese dictamen se refiere a las competencias extraordinarias del dicho Consejo de Participación, que eran dos: la evaluación de las autoridades y el cese anticipado de sus funciones, y la selección o designación de los reemplazos. Pero en relación a las autoridades en cuya designación el Consejo hubiera tenido participación directa, no de los jueces de la Corte Nacional. Los jueces de la Corte Nacional no son designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por tanto, ni el argumento del exhorto, ni el candado constitucional son aplicables en este caso. Y hay un tercer argumento que algunos asambleístas que se han convertido en abogados defensores de los hoy interpelados están manejando, y es esta conveniencia a la hora de leer la sentencia de la Corte Constitucional. Señalan como gran argumento que en el párrafo 139 de la sentencia se señala que es válido para los miembros del más alto Tribunal de Justicia sean sujetos de evaluación. Pero omiten leer el siguiente párrafo, el 140, que con su venia, señor presidente, leeré textualmente. No obstante lo anterior, esta evaluación contemplada en la Constitución no podría realizarse en cualquier momento. Y es que el argumento que esgrime la Corte Constitucional es que de haberlo hecho fuera de los tiempos previstos en la Constitución, significaría un atentado contra la seguridad jurídica consagrada en el artículo 82 de la Constitución de la República. Y esto se repite en los párrafos siguientes, en el 142, 143, 144. Por tanto, ni la Corte Constitucional, ni ningún ecuatoriano en general, nos podríamos oponer a la evaluación de los funcionarios públicos, pero tampoco, a pretexto de aquello, podemos siquiera pensar en avasallar con una norma constitucional. Y al igual que este tema, existen otros párrafos en los que se ha querido tener una interpretación a conveniencia, pero lo que no se puede cambiar, y es donde debemos de centrarnos, es en esa decisión de la Corte cuando declara inconstitucionalidad de la resolución 10-2019, como también del tercer inciso del artículo 10 de la resolución 35-2019, que son las que permitieron esta evaluación y el cese anticipado de los jueces de la Corte de Justicia. Por lo dicho, señor presidente y colegas asambleístas, se ha aprobado el incumplimiento de funciones por parte de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y de los vocales Murillo, Morillo y Barreno. Y lo que le corresponde a este pleno de la Asamblea es aprobar el juicio político en contra de los nombrados ciudadanos. Gracias, señor presidente. Asambleísta Celestino Chumpí tiene la palabra. Se prepara entonces el legislador Celestino Chumpí, quien en los próximos minutos se constituirá en la 9ª intervención dentro de este punto del Pleno de la